Hola a todos los hermanos de la iglesia. Les voy a mandar un saludo a todos los adultos de la iglesia, a los niños y a los pastores. Que en el amor del Señor los guarde y los voy a invitar a orar. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias porque nos has mantenido sanitos, Señor. Gracias porque nos has guardado, Señor. Gracias porque has guardado a cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Gracias porque has cuidado a los niños, Señor. Señor, te quiero pedir que tú sanes a los enfermos, Señor, a los niños de otros lugares que están enfermos, igual, Señor, que no tienen que comer, Señor, que no tienen donde dormir, Señor. Señor, guarda en el culto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Padre, tú creaste el universo y formaste el firmamento. Tú escuchas mi oración, tú eres grande, eres fuerte e invencible. Mas cuando yo me acerco a ti, tú siempre corres hacia mí. Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tú vives en mi corazón. Padre, en el cielo está tu trono, es glorioso e infinito, mas siempre cerca tú estás de mí. Tú eres grande, eres fuerte e invencible, mas cuando yo me acerco a ti, tú siempre corres hacia mí. Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tú vives en mi corazón. Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor. Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor. Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tú vives en mi corazón. Tú escuchas mi oración, tú siempre escuchas mi oración. Eres mi Padre, tu Hijo soy, tú vives en mi corazón. Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor. Tú siempre escuchas mi oración, tú siempre me das lo mejor. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brilles en mí, que mis amigos puedan ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real.
que tu amor es grande. Historias de la Biblia. David y Saúl. Este es David. David era un pastor de ovejas que vivía en Israel. David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel, cuando era solo un niño. Pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad, porque había otro rey en Israel llamado Saúl. Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser, pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiara a David porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de Engadi. Así que reunió a 3,000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron: «Esta es tu oportunidad, David. Este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees». Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran, y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl: «Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto, pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme». David prometió que nunca le haría daño a Saúl, y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo: «¿Es cierto, David?», y se puso a llorar. Saúl dijo: «Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que cuando eso suceda, no matarás a mi familia». Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David, pero David mantuvo su promesa y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios, e Israel floreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera. Y él era un hombre conforme al corazón de Dios. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Aunque un ejército se junte contra mí, no
temerá, mi corazón está confiado en ti. Cuando la oscuridad me quiera asustar, sé que tu mano de poder siempre me sostendrá. Tú me proteges y me defiendes, con tu espíritu mi corazón enciendes. Tú siempre, siempre me darás de tu protección, me esconderás en lo profundo de tu corazón. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Busco tu rostro y anhelo tu presencia. Ahí todas mis dudas brillan por su ausencia. Cuando yo canto a ti, cuando yo clamo a ti, mis pasos tú diriges y yo quiero más de ti. Una cosa he buscado y esta es, que en la presencia de mi Dios yo siempre esté. Yo siempre esté. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, pues tú conmigo estás. Eres mi Dios y no me soltarás. Solo tu amor echa fuera el temor. Hola familia IPA, bueno, nuevamente quiero decir que los extraño mucho a todos, saludos a todos los que están viendo esto que son parte de la iglesia, a los que no son parte de la iglesia igual. Quiero saludar también a los niños especialmente en este momento, porque esto, bueno, es dirigido especialmente a los niños, dirigido especialmente a los niños. Y bueno, quisiera dar una palabra que se encuentra en 1 de Samuel 24, así que todos abramos nuestras Biblias, por favor, en 1 de Samuel 24. Ya aquí está. Ok. Y dice, David le perdona la vida a Saúl. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿quién es David y quién es Saúl? Y eso es lo que voy a comenzar a contar ahora. Bueno, primero que todo, vamos a situarnos antiguamente, cuando había que elegir todavía un rey para Israel. Entonces, Dios decidió elegir a Saúl, porque dijo, él va a ser el rey de Israel y él está preparado para ser el rey de Israel. Así que lo ungió y le pusieron aceite en la cabeza para que él sea rey. Y Saúl se volvió el rey. Pero Saúl, con el tiempo, como los reyes tenían muchas cosas y muchas oportunidades, desobedeció a Dios. Así que Dios se enojó mucho con Saúl y decidió poner un nuevo rey en vez de Saúl. Y obviamente Saúl también se enojó mucho porque él quería seguir siendo el rey. Porque ¿quién no quiere ser el rey? Entonces Dios decidió elegir a David para que sea el nuevo rey, para que él sea quien reemplace a Saúl, porque Saúl le había desobedecido. Y Saúl se enojó tanto con David porque sabía que él iba a ser el nuevo rey que iba a elegir Dios, y sabía que él tenía liderazgo en el reino de Saúl, que decidió perseguirlo para matarlo. Pero de hecho, el hijo de Saúl, Jonathan, era amigo de David. Entonces el hijo de Saúl siempre ayudaba a David porque eran amigos muy cercanos. Y por tanto, es que Jonathan siempre estaba intentando que su padre no mate a David y que su padre no esté enojado con David.
Pero Saúl igual perseguía a David, y lo perseguía por todos lados, y muchas veces intentó matarlo, muchas veces. Pero como Dios estaba con David, Saúl no podía matarlo. Así que en una de las escapatorias de David, cuando él estaba huyendo de Saúl, ocurrió esto. En 1 Samuel 24. Ya. Dice, David le perdona la vida a Saúl. Bueno, eso dice en mi Biblia. Tal vez en otras Biblias no lo diga, pero básicamente de eso se trata el capítulo. Dice, cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engadí. Y como Saúl estaba tan desesperado por encontrar a David para matarlo, entonces fue corriendo a ese lugar. Saúl tomó entonces a los 3.000 mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como Cerro de las Cabras Monteses para buscar a David. Llegó a un lugar donde había una cueva. Allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró a una cueva justo donde estaban escondidos David y todos sus soldados, porque David también tenía sus soldados. Entonces justo Saúl entró a la misma cueva donde estaba escondido David, pero Saúl no lo vio a David. Y Saúl entró a hacer sus necesidades a esa cueva. Y dice, Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios? Le dijeron a David, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Y los soldados de David lo incitaban a David a matar a Saúl porque tenía la oportunidad, ya que Saúl seguramente estaba volteado y ni siquiera lo estaba viendo, ni siquiera sabía que ellos estaban ahí. Pero acá se nota la diferencia en lo que va a hacer David y lo que hubiera hecho cualquiera. Porque la mayoría, cuando muchas veces uno ve que pasa algo injusto, intenta como que hacer justicia, o por ejemplo si hacer justicia a uno y no dejarle la justicia a Dios, o por ejemplo si está ocurriendo, digamos que alguien te está persiguiendo para matarte, como en ese caso, y tú tienes la oportunidad de matarlo, la mayoría de personas, yo creo, hubieran matado simplemente a la persona que siempre lo persigue para matarlo, para ya no estar corriendo peligro. Pero David, no, porque David confió en Dios y dejó esa justicia a Dios. Su cabeza se derramó el aceite, como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, él mismo se acercó en silencio donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. Y David, en vez de matarlo, no mató a Saúl. Y de hecho le dijo a sus hombres que no lo mataran. Y lo único que hizo fue cortarle un pedazo de su manto. Y ya verán después por qué. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Y Saúl no sabía nada de que David estaba ahí. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó, «Mi señor y rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al suelo y le dijo, «¿Por qué su majestad le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo, en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían que lo matara, pero yo no quise hacerlo. Ni quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey. Dios mismo lo eligió. Vea su majestad lo que tengo en la mano. Es un pedazo de su manto, que yo mismo corté. Con esto podrá ver su majestad que no quiero matarlo. Y es porque David había cortado un pedazo de su manto para luego mostrárselo a él y decirle, yo estuve muy cerca tuyo y pude haberte matado. Y por enseñarle a Saúl que a pesar de que Saúl siempre perseguía a David para matarlo, David no hizo lo mismo con él. Aquí dice, continúa. Yo no le he causado ningún mal a su majestad, sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme. A mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castigue a su majestad por lo mal que se ha portado conmigo y no permita que me atrape. Bien dice el antiguo refrán que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo, pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David, tú David, eres más bueno que yo. Aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho el bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo deje ir con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas buenas, por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey, y que al pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso júrame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos, y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite. Y bueno, eso fue todo el capítulo 24. Y se estarán preguntando cuál es la enseñanza de este capítulo. Y bueno, es que muchas veces nosotros queremos hacer la justicia nosotros. Y muchas veces, por ejemplo en este caso, Saúl quería matar a David. Entonces obviamente
David pensaba en ese momento que lo justo era que como David no había hecho nada, él mata a Saúl por haberlo perseguido tanto y haberlo querido matar tantas veces, porque había sido muy malo Saúl. Y muchas veces pasan cosas muy injustas. Por ejemplo, digamos que uno está en el colegio y hay un niño muy malo que le pega y molesta a otros niños. Y uno a veces piensa, ese niño deberían castigarlo, ¿por qué nadie lo castiga? O ¿por qué ese niño nadie le hace nada? Y a veces uno hasta se enoja en su corazón y se siente muy molesto porque no entiende por qué las cosas son así y no entiende por qué Dios sigue permitiendo que pasen ese tipo de cosas. Y es porque Él tiene su voluntad y Él tiene su tiempo. Y es porque Él al final va a hacer justicia. Y como Dios es un Dios justo, Dios siempre va a hacer la justicia. Aunque nosotros a veces pensamos que queremos que sea la justicia ahora o queremos que sea la justicia en nuestro tiempo, pero no es así, porque Dios tiene su tiempo y Dios tiene su forma de hacer su justicia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar tranquilos y confiar en que Dios va a hacerla. Y al final no ensuciar nuestro corazón, porque los que nos enojamos somos nosotros. Si uno al final se enoja y dice, no, ese niño debería irse castigado y nunca lo castigan, y se enoja mucho contra ese niño, el niño va a seguir haciendo lo mismo, pero nosotros vamos a ser los que vamos a quedar enojados. Entonces nosotros tenemos que perdonar a ese niño y tenemos que enseñarle a ese niño y más bien intentar ayudar a ese niño, porque tal vez es uno de los niños que más necesitan. Y justamente por eso es que está haciendo eso el niño. Así que, bueno, no solamente en el caso del niño, sino en muchos casos diferentes. Y nosotros siempre tenemos que dejarle, en fin, la justicia a Dios. Porque al final, Dios siempre va a hacer lo justo y Dios siempre va a ser el que va a orar y Él va a ver qué va a hacer con ese niño. Así que nosotros tenemos que quedarnos tranquilos e intentar obedecer su voluntad y confiar en Él. Y intentar ayudarlo al niño lo más que podamos. Y es lo mismo con las demás personas y es lo mismo con otras cosas. A veces hay cosas que nos pueden parecer muy injustas. Por ejemplo, un ladrón que siempre roba en bancos o que siempre está haciendo cosas malas a las personas. Pero nosotros tenemos que también dejarle eso a Dios, porque al final Dios es el que va a hacer lo justo. Y tenemos que seguir siendo como nosotros somos, tenemos que seguir siendo Dios. Y también tenemos que intentar seguir ayudando a esas personas, a pesar de que muchas veces pueda pasar eso, porque en realidad nosotros también muchas veces cometemos errores. Y es muy fácil juzgar a los demás y decir, no, él debería estar haciendo esto. Pero si nosotros también cometemos errores, entonces no podemos estar juzgando a los demás. Es como ese versículo que decía, antes de mirar la paja del ojo de tu amigo, mira la rama que tienes en el tuyo. Y básicamente es porque nosotros muchas veces estamos mirando qué de malo hacen los demás y no nos damos cuenta de lo malo que hacemos nosotros. Así que por eso es que nosotros no podemos ser los que juzgan, que Dios se encarga de eso, porque nosotros no podríamos hacer eso. Entonces, bueno, esa es básicamente la palabra que yo quería entregar el día de hoy. Espero que todo esté muy bien y les mando saludos a todos. Chao. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El guerrero David. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe él peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y todo el pueblo liberó. Oh, 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 el guerrero David. Oh, 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 el guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios
Hola a todos, queríamos enviarles un cordial saludos a nuestros pastores y hermanos de la iglesia, esperando que se encuentren todos muy bien. Les mando muchas bendiciones y que el Señor los bendiga.
Me uno también a los saludos de la Jenny, esperando que todos se encuentren muy bien en sus casas, que puedan estar disfrutando de este hermoso culto, así también más adelante podamos poder reunirnos nuevamente en la iglesia, podamos disfrutar, podamos compartir nuevamente y tener esa coinonía que teníamos hace algunos meses atrás. Esperamos que estén muy bien en sus casas, que Dios los sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Sabemos que están conectados diariamente en cada uno de los servicios. Esperamos que sigan así, que se sigan alimentando de la palabra del Señor, y le mandamos muchos saludos a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor. Santo Dios, tú eres santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres santo Dios, exaltado seas. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Eres Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios, tú eres santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios.
exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres santo, Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Hermanos, vamos a orar al Señor, vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a clamar al Señor, vamos a humillarnos delante de Él. Como le dijo Dios al profeta Jeremías, en Jeremías 33:3, le dijo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a clamar para que el Señor también tenga misericordia de los hermanos que están pidiendo oración. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay peticiones que se han hecho durante la semana. Hay hermanos que están necesitando de la oración y Dios nos dejó esta herramienta para poder orar e interceder por nuestros hermanos. Es un mandato que Dios nos dejó, así que ahí en su hogar, hermano, vamos a orar al Señor. Incline su rostro o arrodíllese usted si ahí puede hacerlo y vamos a orar todos vamos a orar un momento al Señor. Amado Dios, delante de ti nos presentamos, Señor, en esta hora, en este domingo, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, como tu iglesia, Padre, que estamos separados físicamente, pero unidos, Señor, en el Espíritu, clamamos a ti, Señor. Lo hacemos con humildad, Señor, sabiendo que tú tienes el control, sabiendo que tú tienes, Señor, todas las cosas, Señor, bajo control, amado Dios, y que a ti nada se te escapa, Señor. Clamamos, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo, nuestros hermanos que están preocupados, Señor, a causa de diferentes situaciones que les ha tocado vivir, Señor. Tú conoces cada petición, tú conoces, Señor, cada situación de nuestros hermanos, amado Dios. Presentamos, Señor, delante de ti la vida de nuestra hermana Marita, Señor, que ella ha pedido por su padre, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que tú harás, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Oramos, Señor, por el papá de nuestra hermana. Oramos por la familia de ella, por nuestra hermana, Señor, para que sea fortalecida, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, amado Dios. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que ha pedido oración, que está, Señor, preocupado, Señor, para que tú lo fortalezcas, amado Dios, para que tu amor, tu misericordia esté sobre cada familia de nuestra congregación. Oramos, Señor, por nuestros pastores, para que tú les fortalezcas, para que tú les guíes, para que le des, Señor, discernimiento y ellos puedan, Señor, saber, Señor, en qué dirección, Señor, clamar, saber, Señor, cómo afrontar las diferentes situaciones que se les presenta, amado Dios. Nosotros, amado Dios, como iglesia, como congregación, Señor, en esta hora nos humillamos delante de ti, Señor, porque solo de ti, Señor, viene el socorro, viene el auxilio. Y tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, Señor, tú eres nuestra roca de salvación. En ti hemos creído y en ti confiamos, Señor. Por eso solamente humillados delante de ti, sabiendo, Señor, que tú atiendes el clamor de tus hijos, nos humillamos en un solo clamor junto a nuestros hermanos ahí en sus hogares. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos, Señor, esta oración. Señor, ten misericordia de los que están sufriendo, de tus hijos que claman a ti, Señor. Ten misericordia, amado Dios. Te ruego, Padre, por cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, por cada familia de la iglesia, por cada familia, por cada matrimonio, por cada pequeñito, Señor. Sea guardado en ti, Dios eterno. Guarda a mis hermanos, guarda a la familia, guarda los matrimonios, Dios eterno. No permitas, Señor, que ninguno de nosotros
pueda estar pasando dificultades, Señor, sin que usted, Señor, esté allí ayudándole a llevar este momento difícil. Sabemos que tú eres fiel, Señor, y confiamos, Señor, que tú estarás en cada situación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias también, Señor, por el tiempo que estamos viviendo, porque sabemos que todo está bajo tu mano poderosa, todo está bajo tu control, Señor. Padre, por eso acudimos, Señor, porque tú así lo pediste, que clamemos a ti, Señor, que cada día, Señor, te busquemos a ti en oración, en humildad, Señor, para que tú, amado Dios, recibas nuestra oración, Señor. Por eso delante de ti, Señor, solamente nos postramos y nos humillamos, Señor, y esperamos en ti, Señor, porque en ti confiamos, en ti, Señor, hemos confiado, en el único Dios verdadero, en el Todopoderoso, en el Dios soberano, que está por sobre todas las cosas. A ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, amado Dios. Gracias, Señor, gracias por todo lo que tú permites vivir, porque sé, Señor, sé que tú estás al control de todas las cosas. Gracias, Padre amado. Señor, dejamos delante de ti este clamor, dejamos delante de ti las peticiones que tú ya conoces, Señor. Cada petición que nuestros hermanos han hecho, la dejamos delante de ti, amado Dios. Gracias, Señor. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
ahora cantemos al Señor nuestras alabanzas. Canten. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Otra vez canten. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado, por siempre exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Él es Señor. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey. Oh, es exaltado, en lo alto exaltado es el Rey.
Hola, hermano. Tengan ustedes muy buenas tardes. Espero, hermanas y hermanos, que con la ayuda del Señor cada uno esté bien en sus hogares. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé mucha fortaleza por todo esto que estamos pasando. Que el Señor le provea en su hogar a cada uno de ustedes, que no les falte nada. Espero que se encuentren bien junto a sus hijos, a sus nietos, y que el Señor les proteja y les guarde siempre, los libre de toda epidemia, de toda enfermedad. Les quiero mucho, hermanos, y les echo mucho de menos, nuestra iglesia, echo mucho de menos a nuestros pastores para juntarnos a bendecir y a orar al Señor. Espero, hermanos, que se encuentren bien y les quiero mucho. A cada uno de ustedes les quiero mucho y les extraño a cada uno de ustedes. En el nombre del Señor, espero que estén todos bien en sus hogares. Yo los extraño mucho, hermanos, a todos ustedes. Ya. Ahora me despido y que el Señor les bendiga y les proteja y les guarde. Amén. Les saludo, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Es el tiempo de abrir el libro y ver qué el Señor está diciendo a nuestras vidas. Abrimos nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Hechos 5, versículo 1 al 11. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba para ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes y levantándose lo envolvieron, y sacándole le sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Poderoso Señor, tú eres Dios todopoderoso, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Señor, te pido que esta palabra, Señor, quede grabada en la tabla de nuestro corazón. Señor, bendice, Señor, cada vida. Queremos ser fieles a ti, Señor, hasta el final. Señor, esta palabra tuya, Señor, sea trayéndonos revelación respecto a ti, respecto a tu actitud frente al pecado, frente a la mentira, frente a la hipocresía. Señor, ayúdanos, Señor, a amarte con todo el corazón, Señor, sabiendo que tú conoces los pensamientos y las intenciones del corazón. Disponemos nuestro corazón, Señor, para estar preparados, Señor, en esta jornada que nos queda, Señor, de este tiempo, de esta asignación temporal que tú nos has dado, Señor, en esta vida, para estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, un día y siendo aprobados por la fe, Señor, pero habiendo dado testimonio de amor, de celo por tu palabra, Señor, y de estar delante de tu presencia. Bendice este tiempo, bendice a nuestros hermanos allí en los hogares, Señor, que han
abierto, Señor, su corazón para recibir tu palabra. Bendíceles en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Invoco tu presencia sobre el hogar, sobre mi vida, sobre cada vida, Señor, que escucha esta palabra en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Estamos escuchando esta palabra del Señor. Ahí tenemos a Ananías y Zafira, un matrimonio creyente que, viendo el desborde de generosidad de los demás hermanos que traen sus ofrendas delante de Dios, que traen todo lo que algunos vendieron sus propiedades y las traen delante de la presencia del Señor. Ellos, viendo este desborde de generosidad, también quieren participar en esto. Venden una heredad cuando nadie les había obligado que vendieran esa heredad. Se ponen de acuerdo en venderla y dan un precio falso para que les quede algún dinero para ellos. Ellos se pusieron de acuerdo para mentir a los apóstoles y nos encontramos con la realidad que ellos son impactados por el poder de Dios y son tocados y muertos en aquella situación. Vamos a ver cómo Dios trata la mentira delante de sus ojos, cómo trata también la hipocresía. El Señor obró de una manera muy drástica en este momento con Ananías y Zafira para que quede un precedente para las generaciones futuras de los cristianos. El Señor nos guarda a nosotros para ser fieles hasta el final. El apóstol Pedro les dice: ¿por qué dejaron que Satanás llene vuestros corazones al punto de ponerse de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? No era ninguna obligación que vendieran su terreno y tampoco darlo. ¿Cómo se les ocurrió hacer tal cosa? No nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Vamos a ir viendo sobre esas cosas. Todo iba bien aquí en la iglesia primitiva. Vemos milagros, vemos en la comunión de los hermanos. Todo iba bien hasta ahí, hasta que el dolor vino a la iglesia cuando se encontraron que Dios sigue siendo el mismo. Un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios de justicia, un Dios de orden, que no pasa por alto el pecado. Ya estaba dicho en la antigüedad cuando Nahum dijo que Dios es tardo para la ira y no tendrá por inocente al culpable. Vamos a ir paso a paso a través de esta palabra del Señor, pero antes quisiera decirle a cada uno de ustedes que hay distintas maneras de vivir la vida, distintos procesos que tenemos que pasar en la vida como creyente. Y quisiera que usted vea que cada cosa mala que ocurre no significa que Dios está desarrollando un juicio contra alguien. Quiero ver por lo menos 4 situaciones en las cuales uno puede estar sufriendo algún dolor. Los procesos que influyen aflicción, sufrimiento y enfermedades suelen ocurrir por causas normales a veces. Así que si alguien está pasándola mal, no podemos decir ese hombre o esa mujer está pasando un juicio de Dios. La está pasando mal porque puede ser cualquiera de estas causas. Causas normales de la vida. Nuestro cuerpo se desgasta, vienen enfermedades que nos encuentran a veces complicados y se quedan ahí las enfermedades. El Señor nos ayude a estar fortalecidos físicamente cada día. Así que hay situaciones que pasan por causas normales de la vida. Otras cosas que pasan por consecuencias de no habernos cuidado, entonces también ocurren ese tipo de cosas, por cosas totalmente normales. Otras cosas ocurren por naturaleza espiritual, donde Satanás se ha esforzado por querer destruir a alguien. A veces recurre hasta la hechicería, obras malas de Satanás contra la persona. Entonces tenemos vuelvo a decir, causas normales que ocurren de repente en una situación específica. Otras son por naturaleza espiritual, donde hay un ataque frontal del enemigo y una persona se siente oprimido, se siente casi destruido, casi en el suelo. Pero el Señor está en cada una de esas situaciones normales de la vida. Dios está ahí guardándole, fortaleciéndole y sanándole en alguna oportunidad. Otras veces el ataque frontal del enemigo casi lo tiene en el suelo, pero el Señor le levanta. Hay otros procesos de la vida que son pruebas de Dios. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, como dice la Escritura. Así que a veces estamos siendo probados y alguien puede decirle, como le fueran a decir a Job, que tú alguna cosa mala
cosa hiciste, por eso algún pecado escondido, por eso la estás pasando mal. Pero sin embargo nosotros sabemos a través de la Escritura que Job estaba pasando una terrible prueba. Y el Señor nos dice que en la prueba nosotros somos procesados y nuestra fe es fortalecida después de esa prueba. Y lo otro que estamos viendo ahora en este momento, porque es necesario que lo veamos, porque también hay situaciones de juicio, lo que le pasó a Ananías y Zafira. En este caso de Ananías y Zafira es un caso de juicio de Dios que el Señor dejó escrito para que nosotros tengamos temor reverente delante del Señor y nos alejemos de la hipocresía, nos alejemos de la mentira y tengamos amor los unos con los otros. Así que el Señor nos ayude a poder discernir qué está diciendo Dios a su vida, qué está pasando usted. ¿Algún ataque frontal del enemigo? El Señor le va a ayudar ahí, le va a fortalecer y va a vencer las ataduras satánicas que están oprimiendo ahí su vida. ¿Está pasando situaciones de la vida normal? Bueno, no puede echarle la culpa al diablo, porque a veces nos enfermamos precisamente porque nos desgastamos. Dice la Biblia que este cuerpo nuestro se desgasta día tras día, pero la parte interior de que es nuestro espíritu se fortalece en Dios cada día. Así que el Señor le bendiga. O quizás alguien está pasando una prueba o va a pasar una prueba y Dios va a estar ahí sosteniéndole, fortaleciéndole, y después de esa prueba va a salir más fortalecido que nunca. El Señor le bendiga. Así que con discernimiento en el corazón vamos viendo paso a paso qué está diciendo aquí la Escritura. Vemos este matrimonio que pasó esta situación y murieron, pero vamos a ver que también había pasado antes esto en situaciones de personas que también buscaban a Dios. Amén. Vamos paso a paso. Tenemos ahí a Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que en el Antiguo Testamento, ya comenzando el servicio ahí en el tabernáculo, en el desierto, cuando ya se preparó el tabernáculo, estos estaban ministrando y ofrecieron fuego extraño delante de Dios, y vino también el juicio de Dios sobre ellos y murieron, y hubo que sacarlos de alguna manera ahí del lugar santísimo. Entonces también eso ocurrió. También vemos ahí Asa ya en el pasado, cuando este general que fue también muerto cuando fue a tocar el arca del pacto. Así ocurren cosas que a veces no se esperan, pero Dios muestra su gloria poderosa en algunas situaciones para dejar un precedente en el futuro, en las otras generaciones que vienen, para que tengamos cuidados con la gloria de Dios, para que tengamos cuidado y temor reverente de la presencia del Señor. Lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a decir. Alguien dijo que por ahí donde los cristianos debieran caminar en puntillas delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios, donde los ángeles pasan en puntillas, los cristianos pasan corriendo. Nosotros debemos ser cuidadosos con la presencia del Señor, con su palabra y con todo lo que implica la gloria y la presencia del Señor con nosotros. No se olviden también de las 10 vírgenes, estas 10 vírgenes que estaban esperando la venida del Señor, y nosotros estamos esperando la venida del Señor, pero 5 eran prudentes, tomaron provisión delante de la presencia del Señor, estaban preparadas esas 5 prudentes, y otras 5 insensatas no estaban preparadas. Nosotros vamos a hacer esa parte de la iglesia con la ayuda del Señor, de estar preparados, dependiendo de Dios siempre en toda circunstancia, con pruebas o sin pruebas debemos estar con temor reverente delante del Señor. Vamos viendo qué pasó aquí, porque este aspecto de la vida cristiana también ocurre respecto al juicio de Dios que suele venir, porque no podemos negar que la Biblia dice que aunque vienen tiempos difíciles para el mundo, el juicio comenzará por la casa de Dios. Vamos por parte entonces. Tenemos algo aquí importante. El pecado de Ananías y Zafira fue mentir
a la comunión de los hermanos. Allí estaban los hermanos reunidos, allí estaban los apóstoles y ellos vinieron y mintieron. Y al mentir a la comunidad cristiana ahí, esto es mentirle a la iglesia en general y implica mentirle a Dios y mentirle al Espíritu Santo. Ellos le dijeron a Pedro, pero Pedro le dijo, no nos has mentido a los hombres, a nosotros, le mentiste a Dios. Eso es necesario entender, que si le mentimos a la iglesia, estamos mintiéndole a Dios. La iglesia es la casa de Dios, dice la Escritura. Timoteo dice que la iglesia es la casa de Dios, es la comunión de los hermanos, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios se toma algo muy personal con respecto a la iglesia. Cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia, tratando de destruir, tratando de eliminar a los cristianos que andaban por ahí, llevarlos presos, entregando a los presos con familia y todo, el Señor le sale al encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí?, le dice el Señor. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y el Señor le dice: ¿por qué me persigues a mí? Hay una relación muy estrecha en la comunidad de hermanos, en la iglesia del Señor Jesucristo con Jesús. Somos su cuerpo. Los ministros del Evangelio son embajadores también del reino de los cielos, embajadores de Cristo, embajadores del Evangelio. Son mensajeros y siervos de Dios. Por tanto, cuando Ananías y Zafira fue a hablar con Pedro, estaba hablando con algún representante de Dios en este sentido. Y Pedro le dice: no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo. Así que debemos tener cuidado con cada mentira o con cada actitud de hipocresía delante del Señor. Y esto va no solamente para los miembros, para todos nosotros. Hemos sido testigos a través de las noticias tiempos atrás, escándalos económicos que han pasado a través de la vida misma de la iglesia, personas en dignidad, personas en jerarquía eclesiástica han hecho abusos de asuntos económicos y otros en el tema de adulterio. El Señor nos ayude, nos fortalezca para estar en pie delante del Señor y ser personas de integridad, personas fieles al Señor, no mentirosos y hipócritas. El Señor nos ayude a ser fieles hasta el final. Les dice: mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Otro asunto que está diciendo aquí, cuando Pedro le dice: has mentido al Espíritu Santo, y luego dice: has mentido a Dios. Y cuando aquí dice que ellos mintieron al Espíritu Santo y luego dice mintieron a Dios, está hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, no es una efusión, no es un poder, no es una influencia. El Espíritu Santo es una persona que es Dios también, junto al Padre, junto a Jesús. Entonces queda claro también eso. Ahora vamos respecto al pecado, la naturaleza del pecado, porque si lo vemos a simple vista parece que no fue tan grande lo que hizo Ananías y Zafira, pero veamos cómo fue el asunto. El pecado consciente, aquí hay un pecado consciente, un pecado deliberado, un pecado planeado, y esto siempre es grave delante del Señor. Quizás hay un pecado ocasional, que de repente alguien cae en alguna circunstancia. Es difícil que alguien caiga en pecado de lío de faldas, en pecado de tipo sexual, porque tiene que haber habido un pensamiento. Y dice la Biblia que el pecado sexual comienza con un pensamiento. Cualquier pecado que alguien va a hacer algún truco, alguna pillería, lo que sea, va a pensarlo primero. Así que el pecado siempre es grave porque es consciente. La persona que peca está consciente. Alguien se puede sentir con sentimientos de culpa, pero el asunto es que cada persona que está cometiendo algún pecado escondido, cada persona que está cometiendo alguna infidelidad, cada persona que está siendo
está pecando ahí en su corazón, está siendo hipócrita, sabe que es un hipócrita. Así que el pecado consciente, que está totalmente consciente de ese pecado, que está pecando deliberadamente, que lo está haciendo sabiendo que es pecado, y más encima que lo ha planeado, eso siempre es grave. Y esa fue la situación. Ellos planearon esto. Ananías y Zafira planearon: vamos a vender esta propiedad en tanto, pero le vamos a decir a los apóstoles que la vendimos en menos y nos va a quedar plata para nosotros. Ellos lo planearon y ese fue su pecado. Estaban conscientes, estaban haciendo algo deliberadamente, lo planearon, y eso es grave delante del Señor. Todo pecado es transgresión a los mandamientos de Dios. Quisiera que esto también lo tenga muy en cuenta. Todo pecado es transgresión a los mandamientos de Dios, pero no todos los pecados son iguales. De repente alguien piensa que todos los pecados son iguales, el pecado pequeño, el pecado más grande. No todos los pecados son iguales. Dice la Biblia que hay pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Entonces hay una diferencia en una y otra cosa. Todos los pecados son una ofensa a Dios. Es transgredir los mandamientos de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios, pero hay pecados que son más grandes que otros, pecados de muerte. En el caso de Ananías y Zafira, el caso del castigo fue un castigo ejemplar. Esto fue un castigo ejemplar. Muestra la actitud de Dios frente al pecado. Muestra la actitud de Dios frente al pecado. Muestra ese celo que Dios tiene contra el pecado. Hacia el pecado, hacia el corazón engañoso y hacia la mentira y hacia la hipocresía del creyente. El Señor nos ayude a mantener nuestro corazón firme delante del Señor, Dios Todopoderoso. Como le decía, lo de Ananías y Zafira fue un juicio ejemplar. Es un asunto que Dios quiere dejar bien claro, que este asunto tiene que cambiar en las generaciones futuras. Un juicio sin precedente. Fue un escarmiento también para las generaciones que vendrían. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles delante del Señor. Realmente cada uno de nosotros no somos mejores que Ananías y Zafiras. Pero el juicio de Dios vino sobre ellos. Esto es un llamado de atención a toda la iglesia de todos los tiempos. Dice la Biblia que el juicio vendrá por la casa de Dios. Lo de Ananías y Zafira fue un juicio ejemplar para que a partir de ahí haya un precedente ante la gravedad de tomar a la ligera todo lo que respecta a Dios. No podemos tomar a la ligera todo lo que respecta a Dios, lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con la casa de Dios, lo que tiene que ver con los planes de Dios, con los propósitos de Dios, con los mandamientos de Dios. No podemos tomar a la ligera lo de Dios, la promesa que le hayamos hecho a Dios en algún momento. Cuando prometimos de todo corazón servirle en las buenas y en las malas, debemos avanzar en esto. Nunca tomar las cosas de Dios a la ligera. Debemos ver que es grave tomar a la ligera lo de Dios. Esto que le pasó ahí a Ananías y a Zafira fue un escarmiento a todas las generaciones que iban a venir. Pero aún así, millones de cristianos profesantes, cristianos que se dicen cristianos, que profesan la fe, mienten al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es necesario que nosotros cada día examinemos nuestro corazón delante del Señor. No vaya a ser que nos encontremos en una situación como esta. El Señor ayude a cada uno de nosotros. Ananías y Zafira no eran malos, no eran más malos que yo o que usted, pero el pecado consciente, planeado, acordado, y la hipocresía
de figurar lo que no somos, mostrar ser generosos cuando no eran del todo generosos. Esto les perdió a ellos. La mentira y la falta de temor a Dios los perdió, y eso mismo nos podría pasar a nosotros si perdemos el temor a Dios. Es necesario tener temor a Dios delante de la presencia del Señor. Entonces, después que ocurrió este hecho trágico para la iglesia, trágico para una iglesia que está comenzando, trágico para una iglesia que está viviendo en comunión los unos con los otros y están viendo la presencia del Señor manifiesta allí, entonces fue trágico que eso aconteciera. Y al ocurrir esto vino un gran temor sobre toda la iglesia. Vino temor sobre la iglesia. Es necesario, es saludable que cada uno de nosotros tenga temor a Dios y poner cuidado en nuestro corazón. Debemos analizar nuestro corazón siempre. Son estas situaciones que nos ponen de aviso en el camino. Hay peligro en el camino. Si el Señor nos avisara, no nos hablara tan claramente de que el juicio va a venir por la casa de Dios, si el Señor nos pusiera letreros ahí en el camino que podemos estar perdiéndonos, alejándonos de la gracia de Dios, el Señor dice que no nos deslicemos de esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Por eso debemos tener cuidado y examinarnos a nosotros mismos. Lo peligroso aquí es el pecado, aquel que no es casual. Quizás alguien puede pecar casualmente y levántese inmediatamente. Si ha caído en algo, levántese, pida perdón al Señor y siga avanzando hacia adelante, pero no consiente a su corazón ir pecando cada día, alejándose de Dios. El pecado consciente, deliberado, planeado, siempre es grave delante del Señor. El Señor nos ayude, hermano. Estamos paso a paso a través de Hechos de los Apóstoles y vamos viendo algunas cosas que son un poco dolorosas, pero es necesario que pasemos esto. Es necesario que nos detengamos y examinemos la Escritura, porque esta es una tragedia para la iglesia cuando se aleja de tal forma de Dios que ha perdido el temor a Dios. Otras veces he hablado un poco de la iglesia, un poco de la historia de la iglesia, cómo la iglesia se alejó tanto de Dios en diferentes épocas, cometió hasta homicidios en el nombre del Señor, cometió injusticias en el nombre del Señor, se alejó totalmente de la palabra de Dios. Pero si nosotros tenemos delante de Dios la palabra del Señor como un espejo, nos vamos a ver y vamos a ver que hay cosas que hay que ir cortando de nosotros, como el Señor dijo que somos parte de sus ramas y todo mal brote hay que irlo cortando, sacando de nosotros esos pecados que dañan la comunión con Dios. El Señor nos ayude a ser fieles y sinceros delante del Señor y que en nosotros no se encuentre nada, absolutamente nada de hipocresía, de mentira delante de la presencia del Señor. Pero usted que ha creído en el Señor, usted que es fiel, el Señor le bendiga. Si está pasando alguna prueba, eso no significa que está pasando un juicio de Dios sobre usted, porque usted ama a Dios. Usted en algún momento puede tener alguna tentación, quizás caiga, pero levántese inmediatamente. O quizás está teniendo algún pensamiento distinto al Señor, vuelva a centrar su mente en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O quizás está pasando algún problema de desgaste físico a través de los años, a través de las circunstancias, alguna enfermedad. No significa que usted esté pasando un juicio de Dios. Está pasando un proceso doloroso, que es un proceso normal de la vida. O quizás está pasando también un proceso donde el diablo se ha afanado en quererle destruir. Ore, busque a Dios con todo el corazón y el Señor le va a dar la victoria. Así que no se preocupe respecto a esta palabra, pero tiene que estar delante de nuestros ojos. Lo que es, vuelvo a insistir, lo que es peligroso en cuanto a este pecado es el pecado consciente, deliberado, planeado. Eso siempre es grave delante del Señor. El Señor les bendiga. Amén.
Soberano Señor, tu palabra está delante de nosotros. Señor, guarda nuestro corazón de toda clase de mentira delante de ti. Guarda nuestro corazón, Señor, de todo tipo de hipocresía delante de tu presencia. Preferimos, Señor, tocar el polvo de la tierra en humillación delante de tu trono y reconocer, Señor, que hemos pecado. Perdónanos, lávanos en tu sangre y ayúdanos, Señor, a avanzar, Señor, en esta jornada que nos queda en esta tierra para vivir con temor reverente delante de ti, Señor. Temerte a ti, oh Dios. Amarte con todo el corazón, pero temer, Señor, toda ocasión de alejarnos de tu presencia. Estar alejado de ti nos pierde, Señor. Estar alejado de ti nos deja en total abandono. Señor, te necesitamos a ti. Ayúdanos, Señor, para tener delante de nuestros ojos esta palabra, Señor, para no caer en una situación tan trágica como ser apartado de tu presencia, Señor, como en el caso de Ananías y Zafira. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso sea sobre sus hogares, sobre sus vidas. Creemos en un Dios santo, en un Dios todopoderoso, el cual nos acercamos a Él por la fe en Jesucristo, pero es necesario que el temor a Dios sea parte de nuestra experiencia continua. Hay personas que se han librado de pecar solamente porque han tenido temor a Dios. Han querido agradar a Dios con todo el corazón, pero también han tenido temor de alejarse de Dios, porque sabía que sin Dios están totalmente desprovistos. Usted también ame a Dios con todo el corazón y tenga temor reverente delante del Dios eterno. El Señor le bendiga, bendiga su hogar, su familia y a todos en casa en el nombre de Jesús. Amén. I believe in God the Father, Almighty Maker of heaven and Maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, the Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe. It's what makes me who I am. No, I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, not the invention of any man. Again. He ascended into heaven, where He sits at God's mighty right hand. I believe that He's returning to judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. I did not make
el caso de Ananías y Zafira es un caso de castigo ejemplar. Muestra la actitud de un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios justo que muestra una actitud muy fuerte respecto al engaño del corazón y a la mentira y a la hipocresía del creyente. El Señor nos ayude de no caer en eso. Estamos en días difíciles en que el juicio viene por la casa de Dios. Y lo que nosotros vemos, que grandes líderes han caído, es porque el juicio está pasando por la casa de Dios. Ahora nosotros nos vamos a preparar cada día para estar con la frente en alto delante del mundo y con la frente en el suelo, clamando al Dios Todopoderoso para que su obra sea manifiesta en medio nuestro. Y por la fe vamos a avanzar seguros, por la fe en Jesucristo el Señor, totalmente seguros y confiados, porque nuestra esperanza de verle un día es cierta, porque no está centrada en nuestra capacidad de ser mejores, sino en el poder del Espíritu Santo y en la gracia de Dios que nos impulsa hacia la meta. El Señor le bendiga. Estamos en días difíciles, ¿cierto?, en que una pandemia está atacando al mundo entero. De seguro que ya estamos pasando que muchos de nuestros familiares de una u otra manera están siendo afectados, pero también hemos visto cómo Dios ha estado respondiendo a la oración. En eso persistiremos. Mientras estamos preparados, buscando a Dios, mientras nos cuidamos con la ayuda del Señor y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estar clamando por estas situaciones. No tenemos ningún temor porque Dios va con nosotros, pero no podemos meter nuestra cabeza bajo la arena y decir a nosotros no nos va a pasar nada, porque debemos confiar en el Señor y sabiendo que estamos insertos en esto, estamos viendo que nuestros familiares son afectados y estamos orando. Si Dios permitiera que alguno de nosotros sea tocado, el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Y aquí el único grande no es la pandemia. El único grande y todopoderoso, el gigante, es el Dios eterno, el que hemos creído, el que nos sustenta, el que nos va a proveer el alimento aún en los momentos difíciles. El Señor está con usted. Abra cada día la puerta de su corazón para que el Señor more allí, cene con usted y esté con usted. El Señor le bendiga, hermano. Inclinamos nuestro rostro delante del Señor para recibir su bendición. Señor, no podemos estar durante una semana completa sin tu bendición. La bendición tuya la necesitamos todos los días para vivir, para sostenernos en fe. Esa bendición tuya sea la gracia abundante para permanecer fieles, Señor, hasta el último día. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Guarda a nuestros hermanos, líbrales de todo mal, a cada uno de ellos, cada familia que se ha abierto, Señor, para hacer tu voluntad. Bendíceles, tócales, guárdales, susténtales, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, por misericordia tuya. Dependemos de ti, Santo Dios. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Sean guardados en tu nombre, Señor. Tu bendición sea sobre cada uno de los moradores de nuestra casa. Guarda a nuestros pequeños, Señor, aquellos que maman. Guarda, Señor, a cada uno de estos pequeños y pequeñas. Los dejamos bajo la cobertura tuya, bajo la protección suya. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor lo bendiga. Demos gloria a Dios ahí en el lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén.